ganador del Gran Premio de Canadá todavía no tiene asiento para la temporada 2026 y Fernando Alonso puede ser la clave. Esto es La Chica del Paddock y no olvides seguirme para no perderte ningún tipo de contenido. Así es, George Russell no tiene contrato para 2026. Actualmente su contrato finaliza en 2025 con el equipo Mercedes y justamente tras ganar el Gran Premio de Canadá no tenemos noticias del equipo alemán de que quiere continuar su travesía con el piloto británico. Y está claro que esto no depende de George Russell, no depende de Toto Wolff, sino que depende de un único elemento que es Max Verstappen. Tal y como pasó en la silly season de la temporada pasada, Max Verstappen es la piedra angular, va a ser el piloto que va a decidir un poco cómo se van a distribuir los asientos de cara a las próximas temporadas. Como sabemos, Max Verstappen está bastante decepcionado con el ritmo y con el monoplaza de este año. No es el monoplaza puntero de años anteriores, le está costando bastante entender cómo funciona este RB, pero poco a poco parece que el equipo austriaco está ganando ventaja frente a los McLaren. Eso no quita que Max Verstappen, a pesar de que tiene un contrato hasta 2028 con el equipo austriaco, pueda tener problemas de cara a la temporada 2026. Como sabemos, a partir de 2026 el Red Bull no estará motorizado por Honda, que es el motorista que tantos éxitos le han traído al equipo de las bebidas energéticas, sino por Ford. Y Ford ya ha compartido a la prensa, a los medios de comunicación, que van atrasados con el motor y con el reglamento de la temporada 2026. Por lo que si Max Verstappen quiere continuar en esta búsqueda de títulos mundiales, Red Bull no parece ser la mejor opción. ¿Y cuál es el equipo que está acaparando prácticamente todos los titulares o todas las conversaciones respecto a quién va a liderar el campeonato de 2026 en adelante? Mercedes. Y este es un tema del que se ha hablado mucho tanto la temporada pasada, cuando se anunció la salida de Lewis Hamilton, si el equipo Mercedes iba a confiar en Carlos Sainz, si iba a fichar a Max Verstappen, si realmente George Russell estaba preparado para ser el líder del equipo y finalmente ficharon a Kimi Antonelli, como estamos viendo en esta temporada. Y está claro que Mercedes, y quizás ya no tanto Mercedes sino Toto Wolff, tiene la espinita clavada de quiero que Max Verstappen esté en mi equipo. Por si no estáis un poco en contexto, Mercedes tuvo a Max Verstappen como piloto, estuvo a punto de ficharlo como piloto Mercedes, piloto junior, pero finalmente decidió apostar por otros pilotos y fue cuando Red Bull apostó y en cierta manera apadrinó a Max Verstappen y de ahí que debutase con Toro Rosso y le hayamos visto prácticamente triunfar en Fórmula 1 de la mano de este equipo. Pero teniendo en cuenta qué es lo que le va a suceder a Red Bull o qué es lo que se espera que le suceda a este equipo en un futuro, Max no es tonto. Y si quiere conseguir más títulos, tiene que ir al mejor equipo. Y el mejor equipo para 2026 que se plantea que es el equipo Mercedes, claramente va a querer al mejor piloto. Y nos duela más, nos duela menos, nos guste más, nos guste menos, Max Verstappen es el mejor piloto que hay ahora mismo en la parrilla, porque nos ha demostrado, tanto por activa como por pasiva, de lo que es capaz de hacer para conseguir lo que se propone. Y aquí quizás el mal parado es George Russell, un piloto que ha estado muy comprometido con Mercedes, estuvo 3 años en Williams con un monoplaza muy nervioso, muy difícil de conseguir, que apenas mejoraba con el paso de los grandes premios y que aún así consiguió cosas loquísimas, que se metían Q3 cuando sus compañeros caían en Q1, que conseguía puntos. A ver, el Gran Premio de Bélgica de 2021 creo que es un poco la excepción con ese segundo puesto, pero viene derivado de una gran clasificación con el Williams de 2021, que hay que recordar cómo iba ese monoplaza, que ni se parece al de esta temporada, incluso el de la temporada anterior, y George estuvo esperando hasta que se le apareció ese momento en Mercedes. Y no tengo ninguna duda de que durante este periodo en Williams, Russell recibiese diversas ofertas de, pues, o sea, esto nunca se ha compartido, ¿no? Pero pienso, a lo mejor Alpine pudo ofrecerle algo a Russell, McLaren sí que estaba un poco más decidido, pero otros equipos sí que le tenían echado el ojo a Russell, porque ya desde el primer momento en el que llegó a la Fórmula 1 tenía un destello, tenía
ese plus que quizás estamos viendo ahora mismo en Antonelli, que ha tenido la gran oportunidad de debutar en Fórmula 1 con Mercedes. Y George Russell tuvo que pasar primero con Williams. Y cuando llegó a Mercedes para sustituir a Valtteri Bottas, a George Russell se le puso mucho en entredicho de si estaba preparado, que Hamilton le iba a arrasar. Y no, y cayó muchísimas bocas y Russell demostró el gran piloto que es. Y creo que ya no solo las temporadas que compartió con Hamilton, sino ahora mismo también con Kimi Antonelli. Claro que Antonelli no tiene la experiencia todavía en Fórmula 1, tiene apenas 10 grandes premios disputados, pero George Russell no se lo está regalando o a lo mejor está marcando mucha mayor distancia de la que nos esperábamos con Kimi Antonelli. Y claro, llegas a este punto en el que te acaba de ganar el Gran Premio de Canadá, la primera victoria del equipo Mercedes, y quizás lo más lógico es decir, este es el piloto que quiero en mi equipo, un piloto que se comprometió con la causa desde el minuto 1, desde que entró en Williams, que ha tenido claro que él quiere pilotar para Mercedes y él quiere conseguir sus triunfos y sus éxitos con Mercedes. Pero el mayor problema que tiene George Russell a la hora de renovar con Mercedes es que no depende de él. George Russell podrá ganar las próximas 3, 4, 5 carreras. Que si llega Max Verstappen y le dice a Toto Wolff, quiero conducir en Mercedes de cara a 2026 y conseguir el título mundial, Toto Wolff ficha a Max Verstappen y una parte de mí dice que no va a sacrificar a Antonelli, que es Russell el perjudicado y es Russell quien se tiene que buscar las castañas en otro equipo de la parrilla. Y esto es una realidad y puede pasar. Y no porque es algo que nos inventemos los aficionados o es una creencia, una teoría, sino porque el propio Toto Wolff ya lo dijo en Drive to Survive. En Drive to Survive, Toto Wolff, cuando se anunció que Hamilton salía de Mercedes, compartió abiertamente que su objetivo era Max Verstappen. Y lo ha dicho en numerosas ocasiones. No dice el nombre Max Verstappen, pero sí que dice, quiero al mejor piloto de la parrilla. Que para mí George Russell es uno de los mejores y es uno de mis pretendientes para el título mundial de 2026 en el caso de que tenga un buen coche, porque esa temporada está demostrando que es muy buen piloto, que ya lo sabíamos, pero esta temporada con un monoplaza que no está para tirar cohetes, lo está consiguiendo y está consiguiendo resultados impresionantes. Pero la Fórmula 1 es así. Y cuando viene alguien que tiene 4 títulos mundiales, que viene de arrasar las últimas 4 temporadas, no le puedes decir que no. Y me podréis decir, vale Alicia, pero ¿qué pinta Fernando Alonso en todo esto? Una de las otras opciones que podría tener George Russell es Aston Martin, un equipo que, como ya hablamos hace apenas 2 episodios, es un equipo que de cara a las próximas temporadas tiene una artillería fuerte como para postularse a luchar por títulos, al menos de primeras, lo que se espera, por quiénes están dentro del proyecto y por cómo están funcionando las cosas, cómo está el funcionamiento de este equipo. Pero este equipo sabe que tiene que haber sacrificio. Y la polémica reciente con Lance Stroll y su muñeca en el Gran Premio de España ya es una pequeña grieta. Y que Aramco, que los saudíes quieren tener un mayor control sobre el equipo, es otra grieta. Y al final el cristal se va a romper. Y sinceramente espero que sea más pronto que tarde. Porque al igual que George Russell, en las últimas declaraciones dice que no se ve fuera de la Fórmula 1 en 2026, ahí sí que creo que sería una auténtica injusticia que un piloto como Russell se quedase fuera porque un equipo, en el caso de que Mercedes confirme a Max Verstappen, que un equipo como Aston Martin se quiera quedar con Stroll y no apostar por George Russell, es algo que de verdad que no comprendería y perdería la fe en lo que es quizás lo que mueve y lo que motoriza la Fórmula 1, que es ganar carreras. Y Aston Martin tiene que hacer sacrificios y no sería un sacrificio en vano, es decir, que no creo que Aston Martin diga no vamos a fichar a Russell porque tenemos a Lance Stroll. Solamente de pensar una dupla, Fernando Alonso y George Russell, se me pone la piel de gallina. Pero de gallina. Me gusta más una dupla Fernando Alonso, George Russell que Fernando Alonso y Max Verstappen. Porque ya hemos visto que 2 gallos en un mismo corral es algo que no acaba de funcionar en Fórmula 1. Es algo que un equipo no sé si está dispuesto a mantener. Pero a su vez,
Aston Martin tiene que ser realista y decir, tengo que hacer las cosas bien, independientemente de quién sea el hijo de quién. Y aquí Fernando Alonso quizás puede decantar la balanza hacia un lado y hacia otro. Porque Max Verstappen no solamente le tiene el ojo echado a Mercedes, que es el equipo que resuena para 2026, sino también en Aston Martin. Y esto me suena que también lo hemos hablado en algún que otro episodio. Aston Martin tiene prácticamente todos los atributos como para convencer a Max Verstappen de que debe meterse en ese proyecto de cara a próximas temporadas. Tiene a Adrian Newey, una fábrica prácticamente nueva. Tiene ingenieros que han trabajado con los mejores equipos luchando títulos mundiales. Tiene un simulador que prácticamente está a estrenar. Tiene pasta a por doquier, a pesar del límite presupuestario, como para hacer cosas increíbles. Y claramente tiene a Fernando Alonso. Aquí tampoco voy a negar lo evidente que Fernando Alonso aporta un plus a este equipo que no lo aporta Lance Stroll. Es algo bastante claro. Y si Aston Martin tiene conversaciones con George Russell, con Max Verstappen, al que supuestamente le habrían ofrecido 264 millones de dólares, que es una burrada, o sea, solamente de pensarlo me vuela la cabeza, Fernando Alonso puede tener cierta decisión o cierta importancia a la hora de decidir cuál cree que es el piloto que más puede aportar al equipo. Porque creo que Aston Martin le da la posición y le da el reconocimiento que merece Fernando Alonso. Y cada vez que se habla de mejoras y cada vez que se habla de cómo mejora el Aston Martin, los ingenieros, y Andy Cowell explica la labor que tiene Fernando Alonso en este sentido. Y si Aston Martin tiene todas esas herramientas como para en 2026 ser campeones del mundo, yo no sería, o sea, os lo digo de verdad y no porque sea un piloto español, pero le preguntaría a mi piloto. Le diría, ¿quién crees que se puede asemejar mejor o que mejor se puede ajustar a lo que queremos para 2026? Un piloto que tienes confianza en él, que sabes lo que se hace, que ha estado con muchísimos compañeros de equipo, unos mejores, otros peores. Y creo que el propio Fernando Alonso se decantaría por George Russell. Y a lo mejor Mercedes pierde a George Russell. Simplemente por esperar. Y esto lo podemos comparar con el caso de Carlos Sainz la temporada pasada. Sainz estuvo durante gran parte de la temporada hablando con Mercedes, negociando con Mercedes. Pero Sainz quería un asiento lo antes posible confirmado y Mercedes le decía que es que tenía que esperar. Y Sainz no estaba dispuesto a esperar. Y esa situación es bastante similar a la de George Russell. Que Russell ya tiene esa trayectoria previa con Mercedes, ya tiene esa relación forjada con el equipo alemán, pero si a Toto Wolff se le mete entre ceja y ceja Max Verstappen, a lo mejor Russell dice, oye, mira, ha sido un placer, me hubiese encantado seguir con este equipo, pero yo no voy a estar esperando para que luego Max Verstappen, primero, a lo mejor se va de la Fórmula 1, que es algo que se ha rumoreado bastante, sigue en Red Bull, porque al final la salida de Max Verstappen se ha comentado temporada tras temporada tras temporada y el piloto neerlandés no se mueve del equipo austriaco. Y a lo mejor me llama más la oferta de Aston Martin. Y Mercedes, en el caso de que Verstappen se quede en Red Bull o decida retirarse, se quedan sin un asiento. Que creo que Valtteri Bottas no sería mala opción, pero te quedas sin ese líder, porque todavía Kimi Antonelli no está forjado como para liderar un proyecto tan grande. No porque no crea que no sea capaz, sino simplemente porque le falta rodaje y es algo obvio. Y Mercedes se puede meter en un problema. Que luego seguramente se confirme que Russell ha fichado por el equipo Mercedes y tal, pero sinceramente es que en las últimas temporadas hemos visto cosas tan locas en Fórmula 1, como puede ser el fichaje de Hamilton por el equipo Ferrari, que yo no daría nada por sentado hasta que no esté firmado, confirmado, reconfirmado, el equipo suba el comunicado a redes sociales, el piloto suba la foto con la nueva equipación del equipo. O sea, en Fórmula 1 escuchamos muchísimos rumores y de hecho recientemente el rumor que más fuerza cogió fue el de que
Aston Martin había estado hablando con George Russell para meter un poco de presión dentro del equipo Mercedes a decir, ostras, vamos a fichar a Russell, no vaya a ser que se nos vaya. Hay gente que dice que eso es una ida de olla, otro tipo de personalidades del paddock explica que es una estrategia para presionar a Mercedes, que yo casi que me decanto un poquito más por esto, pero no me parece del todo descabellado. Y el propio George Russell ha comunicado que todavía no han tenido conversaciones formales con Mercedes. Y estamos prácticamente a mitad de la temporada. Y 2026 se plantea un año tan agresivo y quizás con muchas expectativas para Mercedes que tampoco pueden estar jugando con fuego. Porque estoy segura de que Valtteri Bottas, por muy buen piloto que haya sido y para mí la verdad es que es uno de mis pilotos que no de mis favoritos, pero sí de los que, oye, pues les veo con personalidad, con carisma, pero no es el piloto que Mercedes quiere para 2026, ¿sabéis? Y ahora mismo la situación de George Russell no es que sea crítica, pero sí que tiende un poco de un hilo, porque estamos hablando de un piloto que esto ya es a nivel personal, lo considero como pretendiente al título de 2026 y 2025 depende cómo vaya esa evolución de McLaren, Red Bull, Mercedes y Ferrari, porque Russell va cuarto, no está tan alejado, quizás de Piastri un poquito más, pero de Norris y Verstappen no tanto, y a lo mejor podemos perder uno de los contendientes a este título de 2026, que para mí sería una auténtica pena porque veo en Russell muchos atributos que perfectamente se le podrían atribuir a un campeón del mundo. Entonces, dejadme en comentarios cómo creéis que va a acabar todo este lío, todo este drama del equipo Mercedes, si creéis que Toto Wolff está muy obcecado en Max Verstappen y eso podría derivar en la salida de George Russell del equipo Mercedes, si creéis que el equipo Aston Martin le consultaría a Fernando Alonso sobre ¿qué compañero de equipo preferiría? Yo no lo veo tan descabellado, ¿qué queréis que os diga? Viendo un poco la experiencia de Alonso y tantos compañeros de equipo y tantas polémicas que ha tenido con estos, no sería del todo descabellado. Y sobre todo también cómo va a desembocar esta situación del equipo Red Bull, que ya no solamente se plantea la salida de Max Verstappen, sino también la de Yuki Tsunoda para la próxima temporada. Entonces, hasta aquí el episodio de hoy. Lo dicho, suscríbete para no perderte ningún tipo de contenido, dale like, comenta todo esto de lo que hemos hablado y no te olvides tampoco de seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de la última hora. Hasta aquí el episodio de hoy y nos vemos el lunes que viene en otro episodio de La Chica del Paddock.